El sueño de un hombre ridículo, de Dostoyevski. Capítulo 1. Soy un hombre ridículo. De hecho, ahora ellos me llaman loco. Podría considerarse un ascenso de categoría, si no fuera porque sigo siendo para ellos igual de ridículo que antes. Pero ahora ya no me enfado. Ahora todos ellos me son simpáticos, aun cuando se ríen de mí. Es más, en estas ocasiones, por alguna razón, me resultan particularmente simpáticos. Incluso estaría dispuesto a reír con ellos, no de mí mismo, sino por el afecto que les tengo, si no sintiera tanta pena al mirarlos. Me dan pena, porque no conocen la verdad, mientras que yo sí la conozco. Qué difícil es ser el único que conoce la verdad. Pero esto es algo que ellos no entenderían. No lo entenderían. Antes me angustiaba mucho parecer ridículo. No lo parecía, lo era. Siempre fui ridículo. Posiblemente lo sabía desde el mismo momento en que nací. Posiblemente a los 7 años ya sabía que era ridículo. Luego estudié en la escuela, después en la universidad. Y bien, cuanto más estudiaba, más conciencia tomaba de que era ridículo. De este modo, al parecer, todos mis estudios universitarios al fin y al cabo solo sirvieron para probarme, a medida que profundizaba en ello, que era ridículo. Mi vida discurría de una forma semejante a la de mis estudios. A medida que pasaban los años, dentro de mí crecía y se fortalecía la misma conciencia de que era ridículo en todos los aspectos. Todo el mundo siempre se reía de mí, pero ellos no sabían y ni tan siquiera sospechaban que si en el mundo existía una persona que sabía mejor que nadie que era ridículo, esta persona era yo mismo. El hecho de que no lo supieran era lo que más me ofendía, pero el culpable de ello era yo mismo. Siempre fui tan orgulloso que nunca, bajo ningún concepto, quise reconocerlo ante nadie. Este orgullo iba creciendo en mí con los años, y si por alguna casualidad de la vida me hubiera permitido reconocer ante alguien, sea quien fuera esta persona, que era ridículo, creo que enseguida, aquella misma noche, me habría volado la cabeza de un tiro. Cuánto sufrí en mi adolescencia ante la temible posibilidad de no poder aguantar más y acabar por confesarlo a mis compañeros. Sin embargo, aunque con el paso de los años seguía aprendiendo cada vez más sobre mi horrible cualidad, con la llegada de la juventud, por alguna razón, me tranquilicé un poco. Y digo por alguna razón, porque hasta ahora no he conseguido dar con ella. Posiblemente sucedió así, porque en mi alma, poco a poco, se acrecentaba una terrible angustia provocada por una circunstancia infinitamente superior a mi persona. Era la convicción de que en este mundo, en todas partes, todo da igual. Hacía mucho que lo presentía, pero la convicción plena se me reveló este último año, como de repente. De pronto, sentí que me daba igual que el mundo existiera, o que no hubiera nada en ninguna parte. Empecé a percibir y a sentir con toda mi alma que nada había existido durante mi vida. Al principio me parecía que antes sí habían existido muchas cosas, pero luego llegué a comprender que antes tampoco había existido nada, solo que por alguna razón así me había parecido. Poco a poco llegué a la convicción de que tampoco existiría nunca nada. Entonces, de pronto, dejé de estar enfadado con la gente y casi dejé de reparar en ella. De hecho, esto se percibía incluso en las trivialidades más pequeñas. Por ejemplo, en algunas ocasiones iba por la calle y tropezaba con la gente. No es que estuviera sumido en mis pensamientos. ¿En qué podría estar pensando si en aquel entonces dejé de pensar por completo? Todo me daba igual. Ojalá al menos hubiera encontrado respuestas a las preguntas. Pues no encontré ni una. Y por cierto, ¿cuántas eran? Pero todo empezó a darme igual y todas las preguntas se desvanecieron. Fue entonces, después de aquello, cuando conocí la verdad. Se me reveló en noviembre pasado, concretamente el 3 de noviembre, y desde entonces no he vivido ni un instante sin recordarlo. Ocurrió en una noche lúgubre, la noche más lúgubre que pudiera existir. Regresaba a casa, pasadas las 10, y recuerdo haber pensado precisamente que el tiempo no podía ser más sombrío, incluso en un sentido puramente físico. Había llovido a cántaros durante todo el día
y recuerdo que la lluvia era muy fría y tétrica, hasta en cierto sentido amenazadora, con una patente hostilidad hacia la gente. Pasadas las 10, dejó de llover repentinamente, pero todo se llenó de una humedad horrorosa, aún más fría y húmeda que durante la lluvia. Una especie de vaho emanaba de todas las cosas, de cada piedra, de la calle y de cada callejón. Bastaba con mirar allí, al fondo, desde fuera. De pronto, imaginé que si el gas se apagara por doquier, sería casi un consuelo, porque la luz del gas, al iluminarlo, todo inundaba de tristeza el corazón. Aquel día casi no había comido, y desde primeras horas de la tarde había estado en casa de un ingeniero en compañía de 2 conocidos suyos. Permanecí callado todo el rato, y al parecer se hartaron de mí. Hablaban de algo polémico, y al final incluso llegaron a acalorarse. Sin embargo, veía que les daba igual, y se acaloraban sin ninguna razón en especial. De pronto decidí decírselo. «Señores», les dije, «pero si a ustedes esto les da igual». Sin embargo, no se ofendieron, sino que se rieron de mí. Lo hicieron porque se lo dije sin reproche alguno, sencillamente porque me daba igual. Ellos lo percibieron y les pareció divertido. Cuando, en la calle, me vino a la mente lo del gas, miré al cielo. Estaba terriblemente oscuro, pero en él se podían distinguir claramente nubes desgarradas y negras manchas sin fondo entre ellas. De pronto advertí una estrellita en una de esas manchas y me quedé mirándola fijamente. Lo hice porque aquella estrellita me condujo a una idea. Tomé la decisión de suicidarme aquella misma noche. Hacía ya 2 meses que lo había decidido firmemente y, a pesar de ser pobre, había comprado un revólver excelente que había dejado cargado aquel mismo día. Sin embargo, transcurridos 2 meses, el revólver seguía guardado en el cajón, pero todo me daba igual, hasta tal punto que finalmente quise esperar el momento, cuando no me resultara tan indiferente, aunque no sé por qué tomé esta decisión. Así pues, durante aquellos 2 meses, cada noche camino a casa, pensaba que me iba a pegar un tiro. Solo seguía esperando el momento adecuado. Cuando la estrellita me dio aquella idea, decidí que lo haría sin falta aquella misma noche. Sin embargo, la razón por la que la estrellita me llevó a aquella idea es algo que ignoro. Fue entonces, mientras estaba mirando el cielo, cuando aquella niña me agarró de repente el codo. La calle estaba desierta, no había casi nadie. A lo lejos dormitaba un cochero, sentado en su carruaje. La niña tenía unos 8 años. Llevaba un pañuelo y un vestido, sin ninguna prenda de abrigo. Estaba empapada, pero lo que se me quedó grabado en la memoria fueron sobre todo sus zapatos rotos y mojados. Hasta ahora los recuerdo. Fue lo que más me llamó la atención. Se puso a tirarme del codo y a llamarme. No lloraba, pero de su boca salían algunas palabras entrecortadas que no conseguía pronunciar bien, porque todo su cuerpo tiritaba por el frío. Estaba horrorizada por algo y gritaba desconsolada: «¡Mamá! ¡Mamá!». Por un instante volví la cara hacia ella, pero no le dije nada y seguí mi camino. Sin embargo, ella corría a mi lado tirándome de la ropa, y pude percibir en su voz aquel tono que delata la desolación en los niños muy asustados. Conozco ese tono. Aunque la niña no acababa de pronunciar las palabras, comprendí que su madre estaba muriéndose en algún lugar, o que algo les había pasado, por lo que se había precipitado a la calle a llamar a alguien o encontrar algo para ayudar a su madre. Sin embargo, no la seguí, sino todo lo contrario. De pronto, decidí librarme de ella. Primero le dije que fuera a buscar un guardia, pero ella juntó sus manitas y entre sollozos y casi sin aliento, seguía corriendo a mi lado sin dejarme en paz. Entonces pateé el suelo para asustarla y le grité. La niña exclamó tan solo: «¡Señor, señor!». Luego de repente me dejó y cruzó la calle a todo correr. Allí apareció un transeúnte y por lo visto se dirigió hacia él. Subí a mi 5.º piso. Vivo en una casa donde alquilan habitaciones. La mía es pequeña y pobre, con una ventana semirredonda como las de las buhardillas. Tengo un sofá tapizado de hule, una mesa con libros encima, 2 sillas y un sillón, ya muy viejo, pero al menos cómodo y orejero. Me senté, encendí una vela y me puse a pensar.
En la habitación contigua, separada a la mía por un tabique, continuaba la juerga que había comenzado hace 2 días. Allí vivía un capitán retirado que tenía de invitados a unos 6 individuos de mala calaña que bebían vodka y jugaban al faraón con naipes viejos. La noche anterior se habían peleado y sé que 2 de ellos estuvieron largo raro tirándose de los pelos el uno al otro. La dueña quería ir a quejarse, pero le tiene un miedo atroz al capitán. No tenemos otros inquilinos más que una señora bajita y delgada, esposa de militar, que llegó a nuestra casa con 3 niños pequeños que se pusieron enfermos cuando ya vivían aquí. Tanto ella como los niños le tiene tanto miedo al capitán que están a punto de desmayarse cuando se cruzan con él, y se pasan las noches temblando y persignándose. Al más pequeño incluso le dio un ataque por el miedo. Sé de cierto que este capitán en ocasiones se dirige a los transeúntes en la avenida Nevsky para pedirles limosna. No lo admiten en el servicio activo, pero por extraño que parezca, de hecho es por ello por lo que lo cuento, en todo el mes que lleva viviendo con nosotros, este capitán no me ha incomodado en absoluto. Por supuesto, evité trabar relación con él desde un principio, y en todo caso, a él le aburrió mi compañía desde nuestro primer encuentro. Pero por mucho que griten allí, tras el tabique, y por muchos que sean, a mí siempre me da igual. Hasta tal punto me olvido de ellos que paso toda la noche sentado sin tan siquiera oírlos, porque durante el último año me resulta imposible conciliar el sueño por las noches hasta el amanecer. Me quedo sentado toda la noche en el sillón, al lado de la mesa, sin hacer nada. Los libros solo los leo de día. Permanezco sentado allí, sin tan siquiera pensar, y aunque algunas ideas deambulan por mi mente, las dejo libres. La vela entera se consume durante toda la noche. Me senté en la mesa, tranquilo, saqué el revólver y lo puse delante de mí. Recuerdo que al hacerlo me pregunté, ¿seguro? Y me contesté plenamente convencido, sí. O sea, que me iba a suicidar. Sabía que aquella noche sin falta me iba a pegar un tiro. Lo que no sabía era cuánto tiempo me iba a quedar sentado a la mesa antes de hacerlo. Y me habría suicidado, sin duda alguna, si no hubiera sido por aquella niña.